país, porque la verdad que lo que tiene esta gente en común es que tiene un coraje bárbaro. Si puede venir a hablar de inversiones a 10, 11 días de las elecciones presidenciales, donde no sabemos quién va a ser presidente y además no sabemos qué va a ser que resulte electo presidente después de todo. Con lo cual, tratar de definir inversiones en este escenario, la verdad que es tarea más que difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo. Para eso tenemos un panel de lujo, ya lo fue presentado, pero arranco de allá para acá. Mauro Conieta hoy está liderando FIO Capital, bueno, ya no es el primer desafío de liderar un desarrollo en el mercado de capitales, lo cual es además especialista en bonos y maratonista, un gran maratonista, hay que decirlo. Da muchas clases, siempre charlamos, le digo, deja algo porque en algún momento te va a costar seguir con todo eso. Lo tenemos a Maxi Bagilet, porque creo que fue mal dicho el nombre ahí es difícil, a mí me llevó un tiempito también aprendérmelo y poder pronunciarlo tranquilamente. Maxi es portafolio manager del grupo de TCA Bursátil, que es la agencia de bolsa del Grupo Transatlántica, también especialista en bonos, hablamos por lo menos, siempre nos enfocamos en bonos, pero también obviamente maneja muchos temas de acciones. Y Ariel Sdar, que es Head of Strategy del BIN, del Grupo BIN, Banco Industrial, cómo maneja la estrategia de posicionamiento de cartera del Banco Industrial, gran tuitero también, así que muchos lo deben conocer por sus tweets, y la verdad que tiene también coraje de ir comentando siempre en qué va tomando posición, lo cual lo hace muy entretenido también seguirlo y ver la evolución y cómo viene todo eso. Así que bueno, les quería proponer a ustedes que nos cuenten eso, un poco ahora qué están viendo hacia adelante en el contexto, y empecemos por bonos. Si tuvieran que invertir en bonos, ¿qué posicionamiento tomarían? ¿Qué harían en ese caso? Yo arranco, coraje a mí me sobra, desgraciadamente, porque tuve mucho y no, la verdad es que es durísimo, y yo personalmente perdí mucha guita esos últimos meses, porque, bueno, o sea, un view muy agresivo en un evento muy binomial como fueron las PASO. La verdad que hubo un cisma que nunca se vio en la historia de las bolsas del mundo, y eso tuvo mucha repercusión en la cartera. Pero, o sea, ahora lo que yo, digamos, estoy viendo y tratando de evaluar es cuál es el valor de la esperanza en este momento, ¿no? De la esperanza, porque con la gente que vos hablaste dice, no, todo el mercado piensa que, digamos, la posición ya tiene las chances todas puestas en los precios, y que, digamos, está en cero la probabilidad de que vayamos a un balotaje o de que el gobierno oficialista reelija, lo cual yo no estoy de acuerdo en este momento. Yo creo que todos piensan eso, pero todos tienen la esperanza de que ocurra, y voy viendo a poco gente que va tomando posiciones sobre eso, diciendo, como la probabilidad es tan baja de que eso ocurra, si, digamos, no sé, Fernández saca un 53%, la bolsa no bajaría, y para mí eso no es verdad, digamos. O sea, para mí la probabilidad esa está todavía en precios, y el sell-off posterior a que eso ocurra realmente es todavía, digamos, es todavía probable, y yo le asignaría, digamos, la probabilidad contraria. O sea, yo jugaría a que hay todavía esperanza y diría cuál es el precio de la esperanza, y digamos, jugaría un poco ahí, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Comentando un poco lo que dice Ariel, yo creo que, a ver, en charla con clientes, viendo la lectura de los precios, que está diciendo el mercado hoy en día con los precios de los títulos, ya pasamos de observar las curvas, ya no mirándolas por lo que es TIR, sino por lo que son paridades. Ya dejó de tener efecto mirar los bonos con un AO20, con una TIR arriba del 100%, en un mundo de tasas negativas, de 17 o 14 trillones en el mundo con tasas negativas, y acá en Argentina con bonos, dependiendo de dónde estemos en la curva, arriba de 100, en 60, en 20, realmente yo ya no miro lo que son los rendimientos de los bonos en sí, sino uno mira las paridades y cómo fueron evolucionando. De alguna manera,
muchos players del mercado están leyendo en esas paridades qué grado de quita está priceando el mercado que pueda llegar a haber. Se habla a la modalidad ucraniana, a la modalidad uruguaya, a la argentina que tuvimos recientemente. Realmente no se sabe, es totalmente incierto. Entonces, de alguna manera, me ha pasado, como dijo Ariel, de tener bonos hoy en día, los cuales no considero, o sea, desprenderme del DICA, de la E24, del AO20. Nadie realmente esperaba lo que ocurrió con las pasos y quizás nadie espere lo que pueda llegar a ocurrir ahora el 27, ¿no es cierto? ¿Qué nos deparará estas elecciones y para qué rumbo irán los precios? Porque como dijo Ariel, y no sé si ahora coincide con Maxi, si está priceado lo que pueda llegar a suceder el 27. O sea, si vamos a un balotaje, por más que después tenga chances Macri de ganar en ese balotaje o no, si Alberto gana rotundamente, ¿qué pasaría? Si ya está descontado son los precios, o puede llegar a haber algún impacto mayor, ya sea en el dólar, el riesgo país, los bonos, las acciones y demás. Yo pienso, una opinión subjetiva, y obviamente me puedo equivocar, de que de ocurrir algún hecho extremo, que para mí no es la probabilidad, por ahí Alberto, en mi parecer, va a bajar un poco en los votos, quizás Macri los vaya subiendo, pero de ocurrir algún hecho extremo podría llegar incluso a tener algún impacto en las variables. Por lo tanto, quizás soy extremadamente conservador y hoy en día me mantendría con lo que tengo, y a pesar de que la tentación de entrar a los valores actuales de los bonos, tasas y precios, paridades y demás, creo que el riesgo es mucho, porque todas las reglas del juego pueden llegar a cambiar y eso más o menos lo percibimos. O sea, desdoblamiento cambiario, no sabemos qué quita va a haber, si es que hay quita, si es que va a haber cambio de los cupones, alargamiento de los plazos, etc. O sea, cómo van a ser las condiciones hoy en día. Entonces esa es un poco la lectura que hago hoy en día, y dejo lugar a Maxi a ver qué opina. Bueno, cuando venía para acá caminando, bueno, en realidad cuando estaba entrando desde el estacionamiento para acá, pensaba qué recomendación hacer este año, luego del año pasado, donde recomendé personalmente YPF, por ejemplo, recomendé posicionamientos en LETES, en LECAPS, con seguridad numérica, digamos. Uno analizaba la situación del país en ese momento, analizaba las tasas, analizaba los ratios de empresas como YPF y decían, no puede fallar nada, llegamos tranquilos a octubre, y no llegamos. Como Ariel, yo creo también todo el mercado, gran parte del mercado, nos la pusimos, perdimos plata, y hoy estamos acá, todos dando la cara, el público de este lado del mostrador y nosotros como asesores, y pensando en qué recomendar hoy básicamente, y yendo puntualmente a renta fija. Yo creo que los precios en renta fija en la curva argentina ya descontaron de alguna manera que la quita que va a haber o el proceso de estructuración de la deuda argentina para el año que viene va a ser de moderada a agresiva. Y yo creo que ya esto sobrepasa, en mi opinión personal, lo que va a pasar ahora el 27 de octubre, el domingo. Yo creo que ya el paradigma es qué va a pasar en 2020 independientemente del gobierno que nos toque a partir de diciembre. Ya creo que el mercado descontó de alguna manera que va a haber estructuración de deuda sí o sí, pase que pase, por Casa Rosada. Pero no solamente eso, creo que el mercado ya está descontando que va a ser de moderada a agresiva. Creo que post-paso, inmediatamente post-paso, ya se hablaba de una estructuración de deuda, una reestructuración de deuda completamente agresiva. Los dichos de Alberto Fernández, la calma que llevó un poco los asesores económicos de Alberto Fernández, hablaron un poco de la estructuración a la uruguaya, que obviamente en Argentina, desde mi opinión personal, es imposible de realizar, pero bueno, le bajaron un poco el tono a la agresión sobre la estructura de deuda, con lo cual se hizo bajar un poco el riesgo de la reestructuración a moderado. Pero siguen los precios mostrando, obviamente, paridades irrisorias, ¿no?, que muestran esto. Y yendo puntualmente a qué recomendar en bonos, yo creo que estoy en línea con mis colegas acá. Es difícil recomendar hoy en dónde posicionarse en la curva argentina. Yo personalmente y desde Transatlántica estamos siendo hiperconservadores luego de lo que vimos post-paso y a lo largo de 2019, ¿no? Antes de las pasos ya lo veíamos viniendo, pero no con tanto shock como sufrimos post-domingo electoral. Somos conservadores en ese sentido, no nos posicionamos en la curva de momento, esperamos a que se calmen las aguas. Esto obviamente para un perfil hiperconservador, los que son tenedores de bonos, si hay muchos acá tenedores de bonos o letras del tesoro, tanto en pesos como en dólares, obviamente no queda otra que enfrentar la situación, aguantar. Si son reacios al riesgo,
salirse es la única opción que tiene, obviamente tener en cuenta la pérdida que van a tener de capital. Pero para aquellos inversores también que son un poco más agresivos, incluido también en renta fija, quedan opciones todavía para recomendar. Y acá quiero hacer mención rápidamente a lo que veíamos durante todo este año. Nosotros personalmente, cuando asesorábamos a los clientes, hacíamos hincapié en lo que era la ley extranjera, la ley Nueva York y la ley local. Hoy más que nunca se está viendo el spread que hay entre ley extranjera y ley local. ¿Y por qué esto? Y ahora concluyo con la recomendación desde mi punto de vista. La ley extranjera tiene dos cláusulas muy importantes que se están mencionando mucho. La primera es la del cross default clause, que es básicamente cuando un soberano, un país, deja de pagar deuda automáticamente, pues se puede hacer un litigio legal sobre un tribunal en Nueva York particularmente. Y la otra es la cláusula de acción colectiva, donde el 75% de los tenedores de bonos deciden sobre el tramo minoritario. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como inversores minoristas podemos inclusive tener oportunidades de inversión en renta fija bastante importantes y con un buen prospecto. Por ejemplo, en un caso el AC17 es el bono a 100 años que tiene el país en este momento, paga un cupón relativamente bueno, un poco más del 7%. Ya ahí nos fijamos en el tiro, obviamente, con una amortización a finish de capital, imagínense, es a 100 años. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo un bono a 100 años en Argentina? Sin embargo, sigue siendo una opción para un perfil agresivo claramente, sigue siendo una inversión muy buena, en mi manera de verlo. Ni hablar del público joven inversor. Yo la AC17 lo considero para el público inversor casi como un seguro de retiro, con lo cual hay opciones todavía y concéntrese mucho en la parte larga de la curva, pero sobre todo en los bajo ley Nueva York, inclusive el PARI o el DISI. Desde mi punto de vista ese es el prospecto que tenemos que ver nosotros, no irnos a la curva corta ni hablar de la ley argentina de momento, ley local, no, estoy out completamente de ley local, pero sí fijarme en la curva larga, bastante larga, con durations largas, y ley Nueva York. Gracias ahí. Bueno, veo que surgieron temas como reestructuración a la uruguaya, a la ucraniana, esperemos que no sea a la argentina del 2001-2003 porque esa sí fue heavy de verdad. A ver, es lo que se está discutiendo ahora, ¿no? Después habrá diferentes visiones sobre qué puede pasar y eso es lo que el mercado en definitiva está tradeando y un poco está mirando en los precios. La reestructuración a la uruguaya era básicamente alargamiento de plazos, pero no quita ni de capital ni en el cupón de interés. La ucraniana es una intermedia, tiene algo de quita de cupones, era mayormente en el cupón con alargamiento de plazo y nosotros, como siempre somos los más grandes del mundo en casi todo, nosotros achicamos cupones, alargamos plazo y metimos quita de capital. En 2003 que fue una de las reestructuraciones más grandes que tuvimos. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar o cuál de estos escenarios o alguno intermedio es lo que va a venir con Argentina? Y eso yo lo veo mucho en la tapa de los diarios. Lo que no sé si se ve tanto es qué es lo que tiene que hacer un país además de eso. Porque se habla mucho del reperfilamiento que hizo Uruguay alargando plazos. Pero no se dice tanto que Uruguay pasó de tener un déficit fiscal de, no me acuerdo ahora si eran 2 o 3 puntos del producto, a tener un superávit del 3%. Ucrania lo mismo y Argentina lo mismo también en aquel momento. O sea, no es tan importante, para mi punto de vista, entender cuál es la reestructuración que se hace, sino qué vamos a hacer después con el déficit fiscal para ver si es sostenible o no es sostenible. Y ahí creo que es donde está el punto. Mañana tenemos la suerte de tener a Carlos Egiaro acá, un economista que yo la verdad respeto y sigo muchísimo, y él, una frase que tiene, que yo tomé desde hace ya muchos años, que dice, yo no pierdo un minuto en analizar lo que quiero que pase, pero le dedico todo mi tiempo a analizar lo que creo que va a pasar y mi posicionamiento es ese. O sea, voy a tomar posición en las inversiones en función a lo que creo que va a pasar. Y es dificilísimo, porque hoy tenemos que, para eso, pensar quién podría ser el nuevo presidente, qué va a ser ese nuevo presidente, y recién ahí después pensar y poder tomar posición. Me gusta mezclar un poquito esos temas, no sé si se animan a tirarnos un view de qué es lo que están viendo hacia adelante. Algo ya fueron comentando, Ariel hablando de la esperanza que no está todo cerrado, pero bueno, ¿qué podríamos ver en la economía? A ver, el ajuste alguien lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, dice, uno tiene que ver, para que esto sea sostenible, digamos, vas a tener que, o lo pagan los bondholders, o lo va a pagar la sociedad, y definitivamente si gana Fernández,
la mayor parte del ajuste lo va a pagar los bondholders, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa con eso? Vos el año que viene tenés 3,5% del PBI de factura de pagar cupones y demás, y es mucho peor, de hecho, en el 2021, que hay casi 2.500 millones de dólares del FMI. Entonces, ¿qué pasa? Alguien tiene que pagar esto, y además tenés un problema muy grande que es, te cae todo el FMI muy junto. Entonces, bueno, lo que se te hace es que los vencimientos digamos, aplanen a lo largo del tiempo. Pero definitivamente tenés que bajar la factura anual de cupones. Entonces, lo que para mí va a terminar pasando es lo siguiente. Alberto, si gana, tiene 5 meses para moverse muy rápido con un apoyo medianamente aceptable, porque vas a tener a la parte más dura del kirchnerismo en provincia. Claro, para que él haga este anuncio, que de hecho en este momento se está hablando, digamos, en este momento los equipos que son diferentes, ¿no?, de Alberto están viendo de qué manera sale al mercado con una propuesta, y es por eso que ahí, digamos, yo estoy de acuerdo con vos en la parte de, digamos, ley nacional y ley de Estados Unidos. O sea, ya vimos con la capacidad que tiene el gobierno para dar vuelta un pago de un bono ley Argentina en 5 minutos con un anuncio. Entonces, estoy de acuerdo con vos ahí en eso, así que la verdad es que la ley argentina, por un lado, tiene ese problema de que es muy vulnerable a la decisión del gobierno sin necesidad de ir a la SEC y a Estados Unidos, pero por otro lado, también veo que si tienen mucho apoyo a Alberto, en principio, un mini verano de Alberto, le va a proveer a la ley argentina más upside que a la ley Nueva York. Porque si de repente un anuncio inicial de ellos, con un grupo muy importante de tenedores, que es muy posible que ocurra, hablo de los primeros días, enero, febrero, antes de marzo, es bien recibido, y de hecho es mucho menos agresivo de lo que las paridades pricean. El upside viene por la parte corta y ley nacional, digamos. Entonces, eso es lo que también tenés ahí, un tire y empuje, pero creo que el susto todavía fuerte no lo vimos. Bien, sí, a ver, yendo un poco a los números, que es, como dice Gustavo, deberíamos tratar de hacer el ejercicio de pensar un poco más allá. Es difícil, pero viendo un poco lo que se ha hecho, mucho del trabajo sucio quizás en parte está hecho, en parte no. Miraba ayer un poco los números de lo que es el déficit primario. Hace 10, 11 años atrás estábamos con valores, digamos, superavitarios, por allá por el 2009. Desde ese entonces empezamos a tener déficit y el gobierno actual lo fue remontando hasta llegar ahora a tener un número positivo, ¿cierto? Tipo de cambio real multilateral en valores, digamos, relativamente altos, con lo cual favorece las exportaciones netas. Ahí se abre un poco la pregunta de qué política van a tener el gobierno si es que ganan Fernández de comercio exterior. Me llama a duda, porque son más del lado, digamos, de proteger la producción local y demás. Pero bueno, un país que exporta necesariamente tiene que importar, y eso traería dólares que necesitamos hoy en día. Entonces, mirando un poco eso, mirando un poco que la vuelta que dio la Fed en cuanto a política de tasas de interés, qué va a pasar con los números en el mundo, tasas que se esperan que tiendan a cero, ¿no es cierto? Dólar en valores relativamente fuertes, commodities también bien priceados para lo que es los números argentinos. Esas variables de alguna manera están acomodadas, faltaría que acompañen con políticas con lo que se necesita hacer, y ahí está un poco la pregunta. Volviendo sobre lo que decía Maxi y Ariel, coincido, para un perfil agresivo, moderado, la legislación extranjera. El A617 me gusta mucho, ¿no es cierto? Pero obviamente a una duration tan alta hay que hacer el disclaimer de que las variaciones o fluctuaciones pueden ser fuertes, pero bien a largo plazo. Hoy coincido con Maxi, aparte fue una emisión de 3 billions en su momento,
con lo cual podría estar un poco exenta de cualquier cambio o reestructuración que se haga, ¿no es cierto? Entonces, conociendo, digamos, dónde uno se está metiendo, bastante interesante. Corporativos, estaba viendo la curva también de corporativos, en algunos casos más o en otros menos, pero por ejemplo, YPF, Pampa, se puede invertir en esos bonos, conociendo obviamente la liquidez que tienen, ¿no es cierto?, reducida, pero también puede llegar a ser interesantes, en tires entre el 10 y el 15%, así que bueno, es un poco el panorama. Sí, coincido plenamente con Ariel y con Mauro. Buen punto el de Mauro recién, tocar los bonos corporativos, porque uno dice, obviamente no le tengo confianza al país, no le tengo confianza a la deuda soberana, mirá si le voy a tener confianza a una empresa. Sin embargo, hay empresas muy sólidas todavía en Argentina, sólidas obviamente relativo, ¿no? Éramos sólidos hasta hace un par de meses y cayó. En Estados Unidos tenés a Trump peleado internamente con el partido opositor, juicio político, le asoma a Trump, peleado con el presidente de la FED, el cual él mismo puso apenas asumió su mandato, peleado con un colega suyo con respecto a las tasas de interés. Ya se está hablando de la FED con una flexibilización cuantitativa, es decir, recomprando bonos del tesoro en el mercado, similar a lo que pasó en el 2008, casi parecido a lo que pasó en 2008. Con lo cual el escenario internacional también está complicado, sin dejar de mencionar la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Con lo cual, sumado al monto de deuda que tenemos de acá en adelante, que en el corto plazo aproximadamente son unos 60.000 millones de dólares en deuda a pagar entre capital e intereses, o 60 lucas palos, como dice un colega mío de acá de Rosario, estamos complicados localmente, pero también internacionalmente, y no tenemos que dejar de enfocarnos en el contexto internacional. Y sumado a lo que dijo Ariel, ¿no?, de un Alberto Fernández más moderado, menos agresivo, creo que le tomo ese punto y creo que es válido, sumado que también la región cambió y eso haría que la estructura peronista que vendría en el 2020 vendría más calmada, porque ya no tendría la estructura comercial y económica que tenía hace 3-4 años atrás, porque obviamente el rumbo de la región también cambió. Sí. Dos comentarios ahí. A mí me gusta mucho el AC-17 también. Espero que no defaulten y sean muy agresivos con ese bono, se los regalo de cumpleaños a mis hijos. Mirá, el año pasado recomendamos YPF y así no fue, así que... Pero bueno, me compré un juguete o cosas, 500 nominales. Lo bueno es que me salen más baratos los regalos de cumpleaños, eso también hay que decirlo. Pero no, es un bono muy interesante, muy largo y con la salvedad esa de que también tiene mucha volatilidad. Pero, a ver, volatilidad es lo que nos sobra acá en el mercado argentino, así que si lo pensamos a largo plazo, un bono muy interesante. Y bueno, claramente ahí el tema, esa es la gran incógnita, lo que terminaba de decir Maxi. ¿Qué Alberto Fernández nos vamos a encontrar si llega un gobierno más kirchnerista, un gobierno más de la Liga de Gobernadores? Creo que a Alberto Fernández también le está pasando esa dualidad, o por lo menos lo que se vio en el debate, que fue bastante aburrido, dicho sea de paso, no sé si llamarlo debate a eso, pero en medio de lo que le pasó a Macri en algún momento. Es imposible hablarle al mercado y llevar tranquilidad y hablarle a la gente y hablarle de bonanza económica. Entonces, por un lado, habla con los mercados tratando de decir que va a ser moderado con las reestructuraciones, con las quitas, pero por otro lado dice, vamos a subir el gasto público porque cada argentino es importante. Es un discurso inconsistente. ¿Cuál va a ser el Alberto Fernández después que va a gobernar? Es la gran pregunta que nos hacemos hoy si fuera quien gane las elecciones. Así que bueno, ese es el panorama y creo que bastante interesante en lo que vimos de bonos y estamos todos más o menos de acuerdo. No sé ahora qué va a pasar cuando vayamos al tema acciones, donde ya entre lo que tenemos localmente, entre los bonos hay ciertas similitudes con estas grandes diferencias, ley local, ley extranjera, largo, corto, pero entre acciones son sectores completamente diferentes y incluso que van a ser beneficiados o perjudicados por diferentes políticas. Eso es lo que se viene. Entonces, bueno, les pregunto cómo ven el mercado accionario y si Argentina es una plaza, si vemos oportunidades en Argentina o si podemos ver algo interesante afuera, tal vez a través de CDR, que podamos invertir también desde la bolsa local o directamente afuera, veamos. ¿Qué opina vos, Ariel, de eso? ¿Cómo lo ves? La gente que se junta con el equipo posible de Alberto te dice, estos tipos me dicen 2 palabras, vaca muerta. Entonces, y
uno si escucha GIS, ¿viste? Lo que están, digamos, diciendo es, che, la soja no vale lo que valía antes, parecería que va por el lado de vaca muerta la cosa. Así que uno tiene que tratar de ver para dónde va a ir la pelota. Definitivamente para los bancos va a estar más complicated, digamos, la verdad es que si uno mira los balances de los bancos, y es lo que yo más sigo, además que trabajo en un banco, bueno, los bancos se salvaron en el 2019 por devengar leaks, digamos, tomar depósitos y devengar leaks, y eso hizo que los ingresos sean muy buenos, y más allá que se deterioraron los préstamos de manera abrupta, devengar leaks hizo que los bancos ganen guita. Eso parecería que se va a terminar, digamos, ¿no? Entonces, si uno mira bancos, la verdad es que hay cosas que están cuasi caras en este nivel, es decir, Banco Galicia cotiza 1,7 veces libro, sí, alguien me puede decir llegó a 6, obvio, pero también el AIREA 24 rendía 3% en ese momento. Y de hecho hay algo interesante acá, que si uno mira, hay digamos, una regresión que es nivel de riesgo país comparado contra el nivel del Merval. El Merval quedó un poquito caro con este riesgo país. Y de hecho digo una cosa más, el riesgo país no sabemos cuál es. Porque si uno toma el riesgo país, que en general se toma son 10 años, pero si uno toma más corto, ¿cuánto es? 7.000 puntos, no sé. Entonces, en realidad si uno hace una comparación entre bonos y acciones, y acá hay una cosita más interesante todavía, que es los bonos corporativos, como ustedes bien dijeron, tiene una paridad de 80 puntos, o sea, Pampa 2029 vale $80, cuando tenés un soberano abajo de 50. Entonces hay una discordancia muy importante entre lo que es soberano y corporativo, y hay muchas empresas que son cuasi corporativas y cuasi no, digamos, por ejemplo, Pampa, una muy buena compañía con mucho cash, bueno, la verdad es que si Gamesa no paga, Pampa, viste, te la pones de sombrero. Entonces, lo que termina pasando ahí es que tenés una cosa muy interesante que es, en Argentina, qué es soberano y qué es corporativo, y hasta qué punto te puedes defender de lo soberano. Y entonces ahí quiero ir a un punto, digo, lo que uno tiene que mirar es, hay sectores que uno sabe que sí o sí la van a pasar mal, digamos, ¿no? Los bancos definitivamente esto casi seguro van a devengar menos el leaks y van a aparecer de vuelta el LIP, ¿no? Entonces la línea de inversión productiva básicamente es menor net income para los bancos. Entonces comprar bancos cerca de 2 veces libro no parece tan interesante, pero hay bancos que valen 1 vez libro. O sea, Banco Patagonia para mí, por ejemplo, que es el banco que no tiene liquidez, pero es el banco que tiene mejor balance y que vale 1 vez libro. También es el caso de Superville, pero Superville tiene muchos pomos, digamos, ¿no? Entonces, lo que uno para mí tiene que hacer es tratar de comprar bancos en 1 vez libro y comprar cosas de fierro, ¿no? Digamos, fierros es Vista, fierros es Loma, ¿está bien? Y fierros es energéticas que no valen nada, ¿no? Guyana, por ejemplo, que es la distribuidora de gas, que vale lo mismo que en el 2012. Entonces, compañías que valen lo mismo que en el 2012, o sea, Guyana, que es, digamos, una distribuidora de gas muy importante de Cuyo, vale $45 millones por bolsa. Es una falta de respeto que valga 45 millones de dólares por bolsa, pero es lo que vale. Y de repente hay cosas que uno debería ir empezando a mirar qué tan cerca están del 2012. Entonces yo mi pricing digo, bueno, la verdad es que en el 2012, si uno se ponía la cabeza en el 2012, nadie pensaba que esa dinámica, digamos, energética iba a cambiar en algún momento, entonces esos precios suenan muy bajos y suenan de piso. Entonces, las cosas que más se acercan al 2012 son cosas muy interesantes, y también me interesan mucho empresas que no se acercan al discurso político. Definitivamente Denor es una empresa que no me gustaría tener, porque es una empresa que al gobierno le gustaría matar, digamos, ¿no? Como decir, che, no, ahora sí todo mal, papá, porque es el que te pone las tarifas de última instancia, aunque no sea así. Pero Transener, ¿quién sabe qué es Transener, digamos, no? Entonces, y además el impacto de la tarifa Transener en la boleta última es relativamente muy bajo, menos del 2%. Entonces, en la cadena energética lo que más me gusta es lo que menos se acerca a la gente, digamos. Y bueno, un poco por ese lado. Y en un momento vi algo así como que las distribuidoras de gas, si con 200, 300 millones de dólares me las compraba todas del país por bolsa. Sí, Valen un poco menos de $500 millones, todas las distribuidoras de gas. Toda la bolsa argentina vale 25
16 millones de dólares. Es una locura. O sea, Pelotón, que es una empresa que hizo IPO hace poco en Estados Unidos, es una empresa de bici de la casa, vale 6.000 millones de dólares. Banco Galicia vale 2.000. O sea, la bicicleta eléctrica vale 3 bancos Galicia. ¿Cuántos empleados tiene Banco Galicia? 9.000 empleados más o menos. O sea, es una cosa de locos, pero bueno, Argentina es así, digamos, ¿no? Esta dinámica que nosotros llegamos y ahora nos juntamos y decimos, che, los bonos todavía no hay que comprarlos, ¿entendés? Y bueno, pero es para ese lado y creo que, y hay una cosa más que acá yo creo que, digamos, la verdad es que a los gringos los reempomaron, ¿no? A nosotros nos mataron, pero a los tipos que creyeron en Argentina en estos últimos años, nos mataron. O sea, no nos olvidemos que Templeton compró los botes, tasa fija de 17%. Banco Macro, cuando yo trabajaba en Banco Macro, emitimos tasa fija de 17,5% a 10 años, en pesos, a 18 pesos el tipo de cambio. Esos tipos tardan en volver, van a tardar mucho tiempo en volver. Entonces, creo que la recuperación argentina va a ser más que nada una acumulación y no una recuperación en P. Bueno, ahí complementando lo que vos decías, Ariel, eso, que esos inversores grandes o grandes players tarden en volver, viendo un poco el índice Merval, como para ver un conjunto de las acciones, después me gustaría ir por sector, pero mirándolo en dólares, porque la verdad, mirarlo en pesos, por lo menos desde mi punto de vista, carece de sentido. $1.800 estaba en enero del 2018. A mi criterio, excesivamente caro, por múltiplos, ¿no es cierto? Bancos, por como se lo mida, estaban Valor Libros o Price Earnings o lo que sea, más, o sea, muy caros. Hoy, con la baja después de las pasos, llegó el Merval en dólares a tocar $360, ahora estamos en 400 y chirola, no, creo que no llegamos a 500. Y la pregunta es si estamos hoy en día en algún, llamémosle piso, ¿no es cierto? Podría llegar a ser, pero ese piso, la pregunta es cuánto tiempo podría llegar a despegar, a consolidarse un piso y en el sentido, digamos, si nosotros hoy en día compramos o armamos una cartera de acciones, hoy creo que ese piso puede llegar a tardar en consolidarse. O sea que en el medio hay que ver el costo de oportunidad que tenemos de esa plata metida ahí con las otras alternativas que tenemos. Creo yo, me parece, las acciones me gusta mirarlas desde un punto de vista fundamental, flujos de fondos traídos a valor presente, una tasa de interés muy alta, esos flujos difícil de evaluar, ¿no es cierto? Yendo a lo que es bancos, como decía, Galicia llegó a valer 70 y pico de dólares en enero del 2018, hoy vale $13, ¿no es cierto? Llegó a tocar creo que 9. En términos de múltiplos, y precisamente en precio a valor libro, como por ahí se pueden ver los bancos, no, considero que no están a precio de ganga en algunas otras oportunidades, en otros países y demás. Precios de ganga se han visto por debajo del valor 1 en precio valor libro. Hoy en día el único banco o los únicos que tienen por debajo de 1 creo que es Superville y Patagonia, pero lo hablábamos con Ariel recién, Patagonia tiene muy poco volumen. Entonces, creo que pueden llegar a estar baratos, pero no sé si son precios de ganga. Y, por ejemplo, Banco Bradesco tiene un price earning de entre 10 u 11 veces, ¿no es cierto? Argentina o los bancos argentinos están muy por debajo de eso, creo que más o menos 3, 4. En ese sentido, pongámosle que sí, dentro de lo que es price earning actual, price earning trailing o forward price earning, estamos, si se quiere, baratos. En términos de valor libro, no lo vería tan así. Por eso, precisamente no miraría ese múltiplo, ¿no es cierto? Por eso comentaba lo que es el precio-valor libro. Y ahora antes de pasarle a Maxi, comentando un poco lo de las energéticas, lo mismo, ¿no? Son empresas muy interesantes, pero dependen, digamos, de qué regulación pueda llegar a haber en cuanto a las tarifas. Con lo cual, ahí se abre un camino de incertidumbre. Entonces, a pesar de que sí, en valor que estén en 300 millones de dólares, 100 millones de dólares y demás, hoy en día me parece que puede llegar a ser medio prematuro, a mi criterio, meterse en ese sector que no sabemos cuáles pueden ser las reglas de juego que vienen ahora. Sí, coincido prácticamente en todo, tanto con Ale como con Mauro. Y esto me recuerda, yo tenía un jefe en una época, estaba haciendo una pasantía en una empresa del agro en la parte de research y me decía siempre,
no leas noticias, lee el mercado. Me decía, yo no entendía. Recién, ahora lo estoy entendiendo a eso que me decía mi jefe. Cuando uno ve un gráfico de las acciones del panel líder, obviamente en términos reales, en dólares, uno ve los precios que tenían las cotizaciones de las acciones ahora, y va a 2002, 2003, y ve que los precios son muy similares en muchas de las empresas. Y uno compara la situación que vivíamos hace 17 años atrás, en un país financieramente y socialmente inviable, en caos total, que el mercado está leyendo eso hoy, en muchas de las acciones. En muchas de las acciones está leyendo eso. Sumado a esto, parto de lo que dijo Ariel, que va a ser muy difícil que vuelvan muchos de los inversores extranjeros otra vez al mercado argentino. Imagínense que en un mercado cerrado o en un gobierno antimercado, como fue la anterior gestión, con datos objetivos, no es subjetivamente hablando, un gobierno cerrado del mercado, el mercado de renta variable fue moderadamente una buena inversión durante el último periodo de Cristina, sin incluir obviamente el shock que tuvo Mauricio Macri en las PASO contra Scioli, sin incluir eso, relativamente bueno fue la performance de los títulos argentinos, obviamente independientemente de todos los factores económicos que había en el país. Sin embargo, asumió un gobierno pro mercado y nos comimos una paliza en renta variable de 55% en dólares desde que asumió Macri. 55% en dólares. Ni hablar de todas las medidas que tomaron antimercado, ¿no? Y las restricciones que pusieron al mercado y a los inversores. O sea, los inversores volvieron a Argentina con promesas hechas por un gobierno pro mercado. Imagínense lo que va a tardar ese inversor en volver a Argentina, en volver a creer en nosotros. Con lo cual, ese va a ser el gran trabajo que vamos a tener nosotros de acá en adelante, de este lado del mostrador. Dicho esto, en lo que es renta variable, Argentina a mí me preocupa muchísimo. Personalmente, desde Transatlántica estamos out de casi todo lo que es renta variable argentina, de momento, y nos enfocamos más que nunca en los sectores, como decían tanto Mauro como Ariel. Personalmente a mí me gusta el sector energético y el sector petrolero. Cuando uno ve las proyecciones que tiene el sector petrolero y energético a nivel regional y a nivel de países emergentes, hay empresas con una muy buena proyección. Y acá quiero traer lo que decía Ariel recién, mencionar a Pampa. Pampa es una empresa muy castigada por lo que pasó en Argentina en los últimos años. De hecho, teníamos un view recontra alcista para Pampa, nosotros recontra alcista, y creo que el mercado, casi todo el mercado tenía un view alcista para Pampa, sin embargo no fue así. Pero Pampa es una empresa para mencionar, es una empresa que tiene muy buenos ratios actualmente, ratios comparables con empresas emergentes del sector petrolero y energético, como lo son Petronas o Pemex en México, que está muy castigada y a su vez tiene buenos indicadores de los flujos libres de caja. Eso también me gusta muchísimo para lo que es Pampa. Y otra vez vuelvo a cometer el mismo error y menciono YPF. Parece que no me fue suficiente con el golpe que me pegué durante este año, pero YPF, sin mencionar lo que es Vaca Muerta. Obviamente Vaca Muerta tiene muchos aspectos, no solamente cuantitativos, sino cualitativos, y ya se está explotando. De hecho, Pampa también tiene inversiones en Vaca Muerta. Así que esta Pampa es una empresa que no parece petrolera, pero el 15% de su negocio está metido directamente en lo que es la actividad petrolera. Y de 4 yacimientos que tiene en Vaca Muerta, uno lo maneja completamente al 100%, con lo cual tiene mucha actividad en el sector petrolero, Pampa Energía. Pero YPF también es una empresa que me sigue gustando. El problema de YPF, obviamente, es que tenemos un 51% de su capital accionario en el Estado. Entonces, todas las decisiones que vamos a tener de acá en adelante, en el país, en el proyecto de país que queremos, van a impactar directamente en YPF, va a ser la empresa más afectada, obviamente. Pero, dicho esto, si venimos con un gobierno peronista, sea Alberto Fernández, quien tome la batuta, digamos, se habla mucho de que Alberto Fernández es un títere, pero yo no creo eso personalmente, se abre al mundo, digamos, sabe explotar a Vaca Muerta, tiene un discurso conservador con los inversionistas. Yo creo que YPF va a ser una de las acciones con más proyección que vamos a tener porque está recontra castigada en el mercado. Obviamente esto, sepan que es un activo de hiperriesgo hoy, obviamente es un activo de hiperriesgo, solamente 49% está controlada por capital privado. Y saliendo del sector energético, sinceramente, comparto más que nada lo que dijo Ariel, iría más a lo que son fierros, no me metería para nada en lo que es sector financiero, obviamente no me metería para nada en lo que es sector de consumo masivo, todavía, por lo menos hasta mediados del año que viene. Y lamentablemente, obviamente el panel Merval es muy acotado por sectores.
Dicho esto, para lo que no le gusta el riesgo argentino, no se olvide que nosotros tenemos un panel que es el panel de los CDRs en Argentina. Con lo cual, el panel de CDR, últimamente estuvimos viendo bastante más volumen que en los meses anteriores. En principio, obviamente, por una gran cantidad de operaciones que se están realizando tanto en Petrobras como en Tenaris. Tenaris deslistada de Vima. Pero tenemos a Petrobras también que próximamente se va a deslistar y cotiza también como CDR. Con lo cual, en el panel de CDR, en la cartera de CDR, tenemos muy buenas empresas. Accedemos de igual manera a como accede un accionista en Estados Unidos. Obviamente no son acciones, son representaciones, son certificados de depósitos. Pero accedemos obviamente al mercado norteamericano, principalmente comprando papeles acá. Con lo cual, el que se quiere salir del riesgo argentino en renta variable puede empezar a ver el panel de CDR, puede empezar a seguir acciones como el Citi, Petrobras, Tenaris, propiamente dicha, que es una acción argentina, pero ya ni la consideramos argenta, obviamente. Con lo cual, enfóquese también en el panel de CDR si quieren salir del riesgo completamente argentino. No dejen de lado la renta variable, ¿no? La renta variable no la dejen de lado. ¿Por qué? Porque la historia indica que la renta variable es un ciclo, es cíclico, constantemente. Obviamente le pegan shocks constantes, más en un país como Argentina, pero eso no quiere decir que nos salgamos de la renta variable. Tenemos que ser completamente conservadores y enfocarnos en otro tipo de inversiones, en los cuales los CDRs, yo creo que hoy van a tener una buena proyección para lo que viene, en volumen sobre todo, obviamente, en el mercado argentino. Creo que estamos, por lo menos en esta parte cíclica, a mí me hace acordar mucho a la etapa previa al 2013 con las acciones, donde había un consenso muy grande, con un poquito más o menos de grado, de que las acciones argentinas estaban baratas. Yo me acuerdo del 2005 al 2013, ya llegaba un punto donde uno miraba los precios contra el book value, contra el valor de libros, y uno veía en su momento era siderar, y decía, vale la mitad del valor del libro, digamos, no puede ser la desguazo, la vendo por partes y gano más plata que lo que vale en bolsa. Y había un consenso y estábamos todos de acuerdo de que las acciones argentinas estaban baratas. La pregunta era, ¿cuándo iban a dejar de estar baratas? Y creo que ahí es donde estamos, la duda que tenemos hoy. Estamos en un piso, puede ir un poquito más abajo, no sé si hay mucho más para ir para abajo. La pregunta es, ¿va a empezar a ir para arriba esto en algún momento? ¿Cuándo es ese momento? ¿Y cuál va a ser el gatillo de eso? En aquel momento fue el 2013, la recordada elección, agosto 2013, donde las elecciones en provincia de Buenos Aires, gana Massa, si se acuerdan, y mete muchos diputados y se termina la posibilidad de una tercera reelección del kirchnerismo, o por lo menos de Cristina. Entonces eso fue el gatillo que hizo que acciones cuadruplicaran su valor en cuestión de meses. ¿No? Bueno, habrá un gatillo, ahora cuál va a ser, y esa es la pregunta en parte que nos estamos haciendo. Los CDRs, también, como decía ahí, me parece una opción muy interesante. Luchamos contra la falta de liquidez. ¿Está bien? Hoy liquidez no hay en ningún lado, hay acciones del panel líder que mueven menos de 4 o 5 millones de pesos por día y los CDR menos que eso, lo cual es muy difícil tomar una posición, sobre todo pensando si en algún momento tengo que salir de apuro de esa posición. Pero la opción está. Ahora, el mundo también se dijo, no está tan claro como para decir, bueno, salgo del riesgo argentino y me voy al riesgo de Estados Unidos. Es toda una definición, por eso creo que acá lo que más se está marcando, y me parece un muy buen tino, es la selectividad en qué tipo de papeles. Ariel, bueno, mencionaba Vista Hoy, la empresa de Galucho, que para el que quiere vaca muerta 100%, esa es la acción. YPF, Pampa tienen intereses. Ahí, bueno, hay un poco para todo. ¿Vos querías agregar algo? No, quiero terminar con algo muy interesante que vos dijiste. Estaba 0,5 veces valor libro. Y me vas a acordar a algo que quiero terminar con esto, que es muy bueno, que es... vos agarrás el Museo del Louvre en Francia, que tiene la Mona Lisa, cuadros que valen miles de millones de dólares, ¿no? Y vos decís, me quiero comprar el negocio del Museo del Louvre, donde vos definitivamente no puedes vender la Mona Lisa y muchos de esos cuadros no los puedes vender porque están ahí, pero digamos, no se pueden vender. Entonces, ¿cuánto vale el Museo del Louvre? 0 vale el Museo del Louvre, porque pierde plata porque las entradas no llegan a pagar los costos operativos. Entonces, al fin y al cabo, viste, los inversores en acciones no son boludos. Entonces, uno lo que quiere mirar y se dijo acá es, bueno, esta empresa, digamos, está todo bien, que vale un montón de plata, tiene sus pozos, pero si yo no puedo sacar el petróleo, si yo no puedo generar caja porque no me vayan a subir las tarifas, esto vale 0. Entonces, acá lo que necesitamos saber es qué tanta capacidad vamos a tener para vender o no
entradas, subir el precio de las entradas o tal vez vender un poco de Mona Lisa, digamos, ¿no? Y ahí, cuando entendamos cómo van a ser las reglas del juego, vamos a poder preciar los flujos que hoy no tenemos ni idea cuáles son. Bueno, excelente, bárbara la analogía. Así que bueno, ahora vamos a ir ya abriendo las preguntas del público. Creo que para aprovechar esto, hago una pregunta off topic que nada que ver con este panel. Criptos. Ustedes por ahí, a vos, Ariel, te he visto tuitear, ¿qué opinión tienen? ¿La ven? ¿Les gusta? ¿No les gusta? No tiene nada que ver con inversiones en bolsa, pero me pareció interesante tirarle. Bueno, acá está Ripio, así que va a saber mejor que yo qué hay que hacer, pero yo personalmente, digamos, creo que en cripto pasó algo muy parecido a lo que pasó en Argentina. O sea, hubo un rush muy importante a lo que son las monedas alternativas. Eso entró muchísimos millones de dólares a esas monedas, que digo, ahí hay más de 2.000 monedas cotizando, digamos, flotando en su blockchain cada una, y muchas de esos proyectos van a desaparecer, pero la verdad para mí el Bitcoin, particularmente el Bitcoin duro, se vino para quedarse para muy largo, y cada vez que lo intentan bajar se fortalece cada vez más. Y ahora está un poco más golpeado porque el proyecto de Libra, que es el proyecto de Facebook, está falling apart, digamos, o sea, está cayendo porque y bueno, se le complicó bastante en Estados Unidos. Definitivamente eso para mí es mucho mejor para Bitcoin. O sea, cuanto más negatividad tenga de los gobiernos, más fuerte lo hace, digamos, ¿no? Porque definitivamente es tan importante para que vos me tengas que decir que no hay que hacerlo. Entonces parece que hay algo bastante grosso. En ese sentido creo que lo mejor es tener, yo soy más conservador y ¿viste? En mi cartera de cripto tengo el 95% en Bitcoin, y lo otro tendrás una moneda en otro proyecto, pero en general creo que la apuesta es el Bitcoin. Sí, coincido con Ariel al 100%, ¿no? Lo que decía recién. Cuanto más restricciones le pongan a las criptomonedas, mejor, y más noticias tienen las criptomonedas en el mundo. Y también por una cuestión básicamente de análisis del mercado, concentraría mi posición de criptomonedas también solamente en Bitcoins. Dejo el chivo de paso. Desde Transatlántica tenemos la división de TSA Digital Coins, si quieren después asesorarse, es una división nueva. También por el momento operamos solamente Bitcoins. Una cuestión obviamente de lo que hay detrás, ¿no? De las criptomonedas. Hay muchas criptomonedas, muchísimas criptomonedas, no sé cuántas criptomonedas habrá. Sí, 2.000 criptomonedas. Es muy difícil hacer un análisis certero de cada una de las criptomonedas. Pero sí, coincido que cuanto más noticias negativas, cuanto más restricciones, y sobre todo restricciones impositivas tenga, más va a llamar la atención del público inversor las criptomonedas, y es lo que está y lo que se viene. Así que bueno, sí, es un capítulo aparte. Ahora en un ratito Matías de Ripio, el CFO de Ripio, también nos va a comentar un tema, pero a ver, no había que dejarlo de nombrar. Está bueno abrir la cabeza. También, a mí me gustan como una inversión de largo plazo, ¿no? O sea, tengo una pequeña tenencia en la cartera, pero como para decir, tengo para saber que esto me lo podría haber gastado en otra cosa, y veo cómo evoluciona, me sirve para seguirlo. La verdad que es muy interesante seguir pronósticos, porque están desde los detractores que dicen no valen nada, no va a valer nada, no tiene valor, hasta aquellos que dicen que el mundo se va a terminar rigiendo por las criptos en algún momento, con lo cual creo que es un fenómeno muy interesante de analizar y de estar ahí. Así que bueno, yo le agradezco ahora a los panelistas, les pido un aplauso para todos ellos.